continuación, RTVC Noticias, emisión fin de semana. Este programa es para toda la familia. No contiene escenas de sexo ni violencia. Los menores deben estar en compañía de los padres o un adulto responsable. Contiene sistema closed caption. Este programa fue financiado con recursos del Ministerio de las TIC. RTVC Noticias, emisión fin de semana. ¡Ay, se cayó el helicóptero! ¡Se cayó, boludo! ¡Se cayó un helicóptero! ¡Ay, no! Ya escuchó nada. Una tragedia aérea ocurrió esta tarde en Quibdó. Un helicóptero del Ejército Nacional se precipitó a tierra y cayó en un barrio de la capital del Chocó. Los 4 tripulantes de la aeronave perdieron la vida. Titulares de Más Noticias, RTVC. ¡Se cayó! ¡Se cayó! ¡Ay, se cayó el helicóptero! Helicóptero del Ejército Nacional se precipitó a tierra en un barrio de Quibdó. Un capitán, una teniente y 2 sargentos que viajaban en la aeronave perdieron la vida. La aeronave siniestrada es un helicóptero UH-1N. La teniente Juliet García era la primera mujer en concluir el curso para este tipo de aeronaves. Emergencias en Bogotá y Cundinamarca por fuertes aguaceros y tormentas eléctricas. Una persona perdió la vida y 14 municipios están afectados. En Bogotá se registró fuerte granizada que afectó la localidad de Chapinero. Llovió o está lloviendo en gran parte de la capital del país. 10 localidades afectadas. Cierre total de la vía Bogotá-Girardot en el kilómetro 38, sector Mosqueral, por caída de roca. También cierre en la vía Manizales-Bogotá. Informe del estado de las carreteras del país con los periodistas de los medios públicos. Suspendido cese bilateral al fuego con el Clan del Golfo. Presidente de la República, Gustavo Petro, ordenó a la fuerza pública reactivar las operaciones militares contra ese grupo armado. Un militar y 2 guerrilleros del ELN muertos en enfrentamientos en Tame, Arauca. Más familias en Santander abandonan sus viviendas por las grietas que dejó el sismo del pasado 10 de marzo. 12 familias fueron evacuadas. Aumentó a 15 el número de personas muertas tras el temblor de magnitud 6,5 en Ecuador. Entre las víctimas, una menor de 4 años en Perú. El Papa Francisco pidió oraciones para las víctimas y sus familiares. Y en deportes, James Rodríguez volvió de su lesión, actuó como titular y metió una asistencia en el triunfo de Olympiacos de Grecia contra el Volos. Buenas noches. Como ya les contábamos al inicio de la emisión, una tragedia aérea se registró esta tarde en Quibdó. Un helicóptero del Ejército Nacional cayó a tierra en el sector de La Playita. El presidente de la República, Gustavo Petro, lamentó los hechos e informó que no hay sobrevivientes. Se cayó. En un video aficionado se ve como un helicóptero del ejército empieza a caer a tierra girando en el aire antes de impactar con el suelo. Aterrado se escucha a las personas que graban el accidente. Se cayó. ¡Ay, se cayó el helicóptero! ¡Se cayó, boludo! ¡Se cayó un helicóptero! Las primeras pesquisas arrojan que el piloto habría perdido el control de la aeronave al desprenderse el rotor que va en la cola del aparato, elemento que cayó frente a la vivienda de un ciudadano. Al momento tenemos el helicóptero accidentado, incinerado totalmente. Se encuentran visualmente 2 cuerpos y estamos en la búsqueda de otros 2 más. El presidente de Colombia, Gustavo Petro, a través de su cuenta en Twitter, confirmó el deceso de 4 uniformados, entre ellos la teniente Juliet García, la primera mujer militar en realizar curso de piloto para el helicóptero. Con tristeza lamento informar que no hubo sobrevivientes en el accidente aéreo en Quibdó. Acompaño a las familias del capitán Héctor Jerez, teniente Juliet García, sargento Johan Orozco y sargento Rubén Leguizamón. En este doloroso momento no los dejaremos solos. Según el Ejército Nacional, el helicóptero estaba en una operación de abastecimiento para llevarles alimento a los soldados que cumplen misiones. En el accidente también fallecieron el capitán Héctor Jerez y los sargentos Ricardo Leguizamón y Andrés Orozco. Una víctima fatal y más de 100 familias afectadas es el saldo que deja hasta el momento los fuertes aguaceros registrados en Cundinamarca y Bogotá. ¿Cuáles son los municipios del departamento y localidades de la capital más afectados? Edwin Suá, buenas noches.
Hola, ¿qué tal, Damaris? Buenas noches para usted, para todos los televidentes. Según el reporte de las autoridades, son 14 municipios y en al menos 6 localidades de la capital del país en donde se han registrado inundaciones y afectaciones. Un fenómeno natural que se está acostumbrando por estos días, tiene que ver con las granizadas que sufrió la localidad de Chapinero y también Usaquén en el norte de la capital colombiana, por fortuna sin mayores afectaciones, pero sí el departamento de Cundinamarca con algunas caídas de rocas que obligó al cierre de la vía Bogotá-Girardot, también afectación para 50 familias en el municipio de Soacha, otras 14 familias que tuvieron que ser evacuadas en el municipio de Biotá y en Guatavita, donde las autoridades registraron la primera víctima fatal. Tardes, noches y madrugadas con descargas eléctricas, torrenciales aguaceros y granizadas en Bogotá y Cundinamarca. En el municipio de Guatavita se registró la primera víctima mortal. Un saldo de una víctima fatal y otra lesionada por caída de un árbol en jurisdicción del municipio de Guatavita, exactamente cerca a la vereda Tominé. En Biotá, el desbordamiento de la quebrada La Pila generó afectaciones en 5 barrios y la evacuación de aproximadamente 15 familias. En pleno sector urbano de Soacha, la afectación es para al menos 50 familias del barrio Olivares. Prácticamente como avalancha. Eso cuando yo me paré el agua venía aquí, mientras que fui a la pieza del eso se inundó por todos lados, no nos dio tiempo de nada. Lo poquito que pudimos fue ahí para estarnos quietos encima de la cama porque no había nada más que hacer. Piden ayuda urgente a las autoridades competentes. No solamente por el lado mío, sino por el lado de muchas familias acá que lo perdimos todo, las ayudas de por lo menos las camas, los colchones, la ropa, todo eso se perdió. Al momento reportamos 14 municipios con algún tipo de afectación, principalmente por desbordamientos, colapsos en los sistemas de alcantarillado, deslizamientos y otros eventos relacionados. Las lluvias también afectaron la movilidad por el departamento. Estamos informando a los viajeros que salieron hacia el sur que se presentan afectaciones por la ruta 40 entre la vía Bogotá-Girardot y por eso hacemos nuestro mayor esfuerzo. La Policía de Tránsito Nacional recomienda tomar vías alternas. Con pasos alternados por el túnel Guillermo León Valencia para los vehículos que vienen en sentido vial Bogotá-Girardot y Girardot-Bogotá. Cabe resaltar que la Dirección de Tránsito y Transporte invita a todos los actores viales a tomar la ruta alterna Girardot-La Mesa, Bogotá. Pero si en Cundinamarca llueve, en Bogotá no escampa. Granizadas en el norte de Bogotá. En las localidades de Usaquén y Chapinero, este fenómeno natural muy frecuente por estos días hizo de las suyas. Por el sector del Codito hacia La Calera, varios vehículos quedaron averiados. Según el IDIGER, las localidades en donde más se han registrado inundaciones son Ciudad Bolívar, Usme, Bosa, San Cristóbal, Santa Fe, La Candelaria y Usaquén. A propósito de la movilidad por las vías del departamento de Cundinamarca, la empresa Vía Express nos confirma que todavía están en ese trabajo de retirar estas rocas a la altura allí de este paso de la vía que tiene cerrado todavía la vía Girardot-Bogotá, por eso hay que tener paciencia y está el paso con alternancia. Por ahora es todo desde el centro de la capital colombiana, Edwin Suárez, TVC Noticias, conectados 24/7. Gracias, Edwin. Y hablando precisamente de movilidad, vámonos a Antioquia. Revisemos cómo están las carreteras de este departamento. Ismael Tobón, está cerrada la vía de la costa atlántica. ¿Qué pasó? Damaris, televidentes, muy buenas noches. Efectivamente, en este momento está cerrada la vía de la costa caribe colombiana por 2 hechos de alteración al orden público que ocurrieron esta tarde. Y fue la incineración de 6 vehículos, entre ellos de servicio público, donde desconocidos hicieron bajar a los pasajeros y posteriormente le prendieron fuego a estos vehículos. Esto en el tramo entre el sector conocido como Puerto Antioquia y Tarazá, en el Bajo Cauca antioqueño. Todo se especulaba entre la tranquilidad y la seguridad que hace presencia la fuerza pública, pero ya están de nuevo haciendo presencia en este sector para tener tranquilidad y poder tomar control de esta situación que tiene muy preocupada a la población. Y mañana se analiza si continuarán las caravanas humanitarias desde el municipio de Yaromal hasta el departamento de Córdoba y el municipio de Caucasia. Además, también hablábamos de la situación en cómo se encuentra la vía Medellín-Bogotá. Recordemos que hay paso a un carril entre las 8 de la mañana y las 6 de la tarde. Para los que piensan viajar a la capital de la República, lo pueden hacer entre la vía
Medellín, Manizales, Bogotá, o la vía Cisneros, Puerto Berrío y el sector de Caño Alegre. Información que por supuesto estaremos al tanto desde el departamento de Antioquia. Ismael Tobón, RTVC Noticias, conectados 24/7. Gracias, Ismael. Así es, seguiremos en el desarrollo de esta noticia. Por otro lado, las fuertes lluvias han generado estragos en algunas zonas del país, con deslizamientos y taponamientos en las carreteras de diferentes regiones que dificultan el tránsito. El panorama de movilidad nacional con los corresponsales de Radio Nacional de Colombia. En el Meta, las autoridades de tránsito le recuerdan a los usuarios de vehículos de carga que hoy se podrán movilizar sin ningún contratiempo por las vías del departamento. Asimismo, indicaron que el día de mañana se retoma nuevamente la restricción de movilidad para este tipo de vehículos a partir de las 10:30 de la mañana en la vía Villavicencio-Bogotá e irá hasta las 11 de la noche. Las autoridades del departamento del Valle prestan principal atención a 5 municipios que se encuentran en alerta roja por las fuertes lluvias: Yotoco, Candelaria, Ambuga, La Virginia y La Victoria. Son 10 más los que están en alerta naranja y 21 los que están en alerta amarilla. Con maquinaria de la gobernación intentan habilitar el paso hacia algunos municipios. En el Bajo Cauca antioqueño, la protesta minera sigue afectando el comercio. La movilidad fue interrumpida al parecer por mensajes intimidatorios de los grupos ilegales. Las caravanas se siguen dando de manera continua de Yarumal a Caucasia y de Caucasia a Yarumal. En el Tolima continúan los problemas de movilidad en el sector conocido como la Nariz del Diablo, donde hubo desprendimiento de material rocoso y vegetal. Allí las autoridades avanzan con los trabajos de remoción de tierra con el propósito de que el plan retorno de este puente festivo se lleve en completa normalidad. En Lebrija, Santander, en la vía La Renta, La Paz, Lisboa, se presenta un cierre temporal por la caída de rocas y el arrastre de lodo sobre la calzada. Y en Chimacota, Santa Elena de Lopón, 10 derrumbes mantienen la vía cerrada. 100 familias resultaron damnificadas. Durante este puente festivo, el peaje Papiros, ubicado en la vía al mar, suspenderá la cancelación debido a la alta afluencia de vehículos que se espera que entren y salgan del departamento del Atlántico. Y en Santander las lluvias continúan ocasionando afectaciones y dejando damnificados. El río Lebrija sobre el municipio de Sabana de Torres aumentó su caudal desviándose 4 kilómetros, dejando pérdidas irreparables para los campesinos de la vereda Boca de la Tibia. Aumentó a 15 el saldo de personas fallecidas por el fuerte temblor en Ecuador. Una menor de edad está dentro de las víctimas. El Papa Francisco pidió oraciones para las víctimas y sus familias. Un beso de esperanza en medio de la tragedia que enlutó a varias familias en Ecuador y una en Perú. En redes sociales se conoció este video de un padre que en medio de los escombros de una vivienda carga entre sus brazos a una bebé y con un beso busca darle tranquilidad. Y es que tras el temblor de magnitud 6.5 que sacudió a Ecuador y al Perú, en total 15 personas murieron, 14 de ellas en Ecuador, entre los que se encuentra un bebé de 6 meses y una menor de 4 años en Perú, que resultó herida por la caída de un ladrillo en la cabeza. En Machala tenemos la información de que hay 11 fallecidos, lo cual aprovecho para expresar a sus familiares mi solidaridad. 2 personas adultas, una de sexo femenino y un sexo masculino y un niñito más o menos de 6 meses, fallecidos. Hemos hecho la verificación interna y el lugar que quedó en pie. No hay ningún tipo de más de víctimas. Pilas de escombros, vehículos aplastados y un muelle colapsado es lo que se puede ver en varias ciudades. El temblor se sintió en ciudades como Quito, Manabí y Manta, al igual que en la costa norte y central del Perú. Estaba yo adentro, pues, y todo fue tan rápido que salimos y casi nos caemos porque no podía abrir la puerta. Fue todo tan rápido que no salimos. Yo estaba en shock. Él estaba igual, que todo le temblaba. Y ya pues toda la gente por acá afuera salían todo. Y igual no hay luz todo el día. El más reciente reporte de las autoridades registra al menos 446 heridos. Además informaron que tras el sismo hubo 7 réplicas. El gobierno ecuatoriano anunció ayudas económicas para atender los daños. Y atención que hace pocos minutos el presidente Gustavo Petro ordenó a la fuerza pública la reactivación de operativos contra el Clan del Golfo, dado los últimos hechos de violencia que esta organización armada ha generado en el país. El mandatario expresó en sus redes sociales, abre comillas, he ordenado a la fuerza pública reactivar todas las operaciones militares contra el Clan del Golfo. Se suspende el cese bilateral con este grupo al margen de la ley. No permitiremos que sigan sembrando zozobra y terror en las comunidades.
cierro comillas. Un hombre de 37 años, quien habría asesinado a su pareja en un hotel del municipio de Caldas, Antioquia, el pasado martes 14 de marzo, aceptó su responsabilidad en el hecho. Un juez de control de garantías envió a la cárcel a un conductor de bus que en el cuarto de un hotel en Caldas, Antioquia, habría asesinado a su pareja sentimental de 30 años. El procesado fue capturado por la Policía Nacional cuando dormía junto al cuerpo de la víctima, quien según el dictamen de medicina legal habría fallecido 48 horas antes. Los hechos ocurrieron el pasado martes 13 de marzo, cuando la víctima fue encontrada por la policía con 5 heridas de arma cortopulsante en la parte izquierda de su cuello. Se pudo establecer que la mujer habría sido víctima de un ciclo de violencia física y verbal por parte del investigado y que nunca denunció los hechos por el temor que le tenía. Según la Secretaría de la Mujer, entre el 1 de enero y el 1 de marzo del 2023, 17 mujeres han sido asesinadas en todo el departamento. 4 integrantes de una misma familia que pretendían comercializar cerca de 80 botellas de licor adulterado en un bar del sur de Bogotá fueron capturados. Los 2 hombres y las 2 mujeres fueron sorprendidos durante un operativo realizado por el Comando Nocturno en Ciudad Bolívar, en donde también 15 establecimientos fueron sellados por varias irregularidades y por permitir el ingreso a menores de edad. En esta misma localidad se realizaron otras 20 capturas por diferentes delitos. 3 de estos fueron por orden judicial. Y la misión de observación electoral MOE aseguró que aunque han disminuido los hechos de violencia electoral en el país, se debe fortalecer la seguridad en zonas de conflicto y revisar constantemente el mapa de riesgo electoral. La misión de observación electoral dijo que las medidas de seguridad tomadas por el gobierno nacional para garantizar las elecciones del mes de octubre son acertadas y los hechos de violencia durante los primeros meses han disminuido notablemente al pasar de 10.800 casos en el año 2002 a 387 casos en el 2023. Es muy importante dar la dimensión necesaria para no entrar ni generar un pánico innecesario cuando lo que se tiene que hacer es precisamente planeación y adopción de acciones. Aseguró que se debe tener atención especial en los departamentos de Arauca, Norte de Santander, Nariño, Valle del Cauca, Cauca y Chocó. O sea, hay algunos puntos que son los que tradicionalmente se destacan, tienen que ser sujetos de una atención especial para la semana de las elecciones, pero sobre todo cuando empezamos el proceso de negociación de los candidatos para poder brindar seguridad a los liderazgos políticos. El Gobierno Nacional y la Registraduría actualizarán el mapa de riesgo electoral con el fin de tomar medidas. Que pretende garantizar las elecciones en 12.837 puestos de votación. Como Registraduría garantizaremos 120.000 mesas en el país. Estamos esperando cerca de 150.000 candidatos que se inscribirán a nuestras elecciones regionales. Las fuerzas militares desplegarán en todo el país un operativo con el fin de garantizar el ejercicio electoral. Enfrentamientos entre el ejército y el ELN dejan hasta el momento un soldado y 2 guerrilleros muertos en Arauca. 2 militares más también resultaron heridos. Las fuerzas militares adelantaban un operativo contra miembros del Ejército de Liberación Nacional en el municipio de Tame, Arauca, y allí los combates cobraron la vida del sargento Franklin Montaña y 2 guerrilleros. El ejército denunció que la guerrilla atacó desde viviendas de civiles, siendo esto una clara violación al derecho internacional humanitario. La inseguridad en Barranquilla y el Atlántico está disparada. El departamento registra un aumento del 20% en comparación a los 2 primeros meses del año. Es por eso que en varios sectores de la ciudad se ha prohibido la movilización del parrillero. Zainia Gámez, ¿qué dice la gente en la ciudad? Hola, Maris, muy buenas noches. La ciudadanía asegura que ya no se sienten seguros ni en lugares públicos ni privados, y es que los últimos atracos registrados en Barranquilla y su área metropolitana han tenido como escenarios viviendas y restaurantes. La inseguridad en Barranquilla no da tregua. En las últimas horas, la policía del departamento del Atlántico capturó a 2 sujetos que minutos antes habrían hurtado un vehículo tipo furgón. Estas personas capturadas y el vehículo y el arma tipo traumática fueron dejadas a disposición de la Fiscalía General de la Nación por el delito de hurto calificado y agravado.
En días pasados quedaron registrados en cámaras de seguridad los atracos a mano armada en diferentes sectores del área metropolitana. La ciudadanía se encuentra atemorizada por la inseguridad. Vemos cómo cada día los delincuentes van ganando terreno y cada día se apoderan de lugares, espacios. Ya uno no puede salir a comer porque lo atracan. Que de verdad que hay mucha violencia, mucho atraco. O sea, uno va caminando como con el miedo encima por la violencia que hay aquí en Barranquilla. Las autoridades siguen aumentando el pie de fuerza para lograr controlar la ola de inseguridad y violencia que atraviesa la ciudad. Continúan las evacuaciones de viviendas en Bucaramanga que presentan riesgo tras las grietas registradas por el sismo del 10 de marzo. Hoy más familias tuvieron que dejar sus hogares. Joana Niño, buenas noches. ¿Qué dicen las autoridades? ¿Qué alternativas le dan a estas familias? Damaris y televidentes, muy buenas noches. Continúa la incertidumbre de las familias del barrio La Feria y de los asentamientos Cuyanita y Camilo Torres, pues la grieta que atraviesa este sector y que también está en sus viviendas cada vez es más grande. Según los habitantes, hoy amaneció con 4 centímetros más de profundidad. No termina la pesadilla de las familias en el norte de Bucaramanga por las grietas en viviendas afectadas por el sismo del pasado 10 de marzo. 12 familias más tuvieron que desalojar lo que había sido su hogar durante muchos años y pasar la noche en colchones. La gente pues está muy asustada y a la vez está pues indignada, ya que pues tanta visita pero nada de ayuda. La verdad necesitamos muchas ayudas. Algunos con la tristeza de abandonar los cimientos de los que era su hogar, pero con la tranquilidad de salvaguardar la vida de sus seres queridos. ¿Qué pasa? Mi barrio se compone de mucha madre cabeza de familia, gente desplazada, venezolanos, y hay mucha pobreza. Entonces, ¿para dónde corre la gente si los salones comunales están ocupados? Y nuestro salón está dentro del área afectada. Con tablas al hombro y con la incertidumbre presente, estas personas tratan de rescatar lo más que puedan antes de que su vivienda colapse. Y tengo mis gallinitas, mis animalitos, ellos vinieron a ayudarme, miren. Son 2 hectáreas de la carpa occidental de Bucaramanga que se encuentra en riesgo de deslizamiento y son más de 100 viviendas las que podrían colapsar. Y en otras noticias, las autoridades de Santander, para evitar el tránsito ilegal de ciudadanos extranjeros, están realizando estrictos operativos migratorios. Tras conocerse la existencia de bandas dedicadas al tráfico ilegal de personas en Santander, las autoridades realizaron operativos migratorios en las carreteras del departamento. Seguimos en la prevención del delito, en esta ocasión con el fin de seguir identificando aquellos buses de transporte intermunicipal y de turismo que se dedican al tráfico ilegal de migrantes. 2 empresas de transporte intermunicipal fueron sancionadas por transportar de manera ilegal ciudadanos extranjeros. Se hace verificación de estatus migratorio de los ciudadanos extranjeros que vienen desplazándose en estos buses con diferentes rutas, 2 de ellos provenientes de Arauca y uno desde Yopal, Casanare. Decidimos activar una ruta de protección a una ciudadana extranjera de nacionalidad venezolana junto a su menor hija. Con el apoyo de la alcaldía de Bucaramanga fueron trasladadas a la comisaría de familia. En el operativo fueron identificados 23 ciudadanos extranjeros, 2 de ellos menores de edad, que se encontraban sin identificación. Instante para comenzar toda la información deportiva. Iniciamos con el triunfo del Barcelona en el Clásico Español frente al Real Madrid. Por allá en los últimos minutos, ya en el tiempo agónico, y le tomó en este instante 12 puntos de diferencia para comenzar a sentenciar la liga en ese país. Por estas 2 atajadas de Courtois, daba la sensación que el Real Madrid por fin se iba a sacudir de los 2 últimos triunfos del azulgrana. Tanto fue así que el centro de Vinicius pegó en la cabeza de Ronald Araujo, descolocó a Ter Stegen y la cosa se puso cuesta arriba. Barcelona 0, Real Madrid 1. Pero el Barça retomó la mística y recordó cómo ganó los 2 últimos clásicos. Sergi Roberto, que puso el 1-1. Y en las últimas jugadas del partido, minuto 91, centro desde la izquierda para que Kessie ponga la pelota en el fondo de la red de Thibaut Courtois. Barcelona gana 2-1 y le toma 12 puntos de diferencia en la tabla de posiciones al Real Madrid.
Y seguimos allá en Europa, pero ahora en Grecia, porque James Rodríguez volvió de su lesión, actuó como titular y se notó una muy buena asistencia en el triunfo del Olympiacos de Grecia justamente contra el Volos. Vamos a repasar lo que sucedió. Acá James en primer plano. El de la pelota quieta no es James. James aquí es el de la asistencia con el cabezazo. El primer cabezazo es de James Rodríguez para la anotación del Olympiacos. El equipo de James iba a ganar 3-0. Al final 3 puntos más, van en la tercera ubicación. Pues sin lugar a dudas siempre se dice que doble cabezazo en el área siempre es gol. Y aquí mucho mejor si el primer cabezazo era del colombiano, el ex hombre del Real Madrid, ex Mónaco. Hombre que ha estado en varios equipos y qué bueno que esté jugando. Actuó 65 minutos con el equipo del Olympiacos en la Liga de Grecia. Bueno, pasemos ahora a nuestro país porque hablemos de la Liga Colombiana que está realmente apasionante. Hay 3 líderes. Uno es el América que se recuperó y alcanzó el puntaje del Boyacá Chico que es el segundo y el tercero es el Atlético Nacional. Por otro lado, el debut del Bolillo Gómez con el Junior no terminó en victoria y la situación del Cali de Jorge Luis Pinto es realmente complicada. Perdieron sobre el final. Aquí los goles de la fecha 9 en RTVC Noticias. El Escarlata llega a 16 puntos después de este centro de Darwin Quintero. Cabezazo de Facundo Suárez, floja respuesta de Chunga. Ramos que intenta, la pelota le queda a García. 1-0 para el Escarlata de Cali contra Alianza Petrolera. El pase es de Leider Verdugo, aunque pareciera de Juan Fernando Quintero que no pudo estar. Y Vladimir Hernández rompe el arco de Silva para poner a Junior 1-0 contra Santa Fe. Posteriormente, Enamorado juega con Morelo que le da la pelota a Iván Rojas. Centro atrás y Wilfrido de la Rosa que empata. Junior 1, Santa Fe 1. Y en Pasto Arroyo toma un rebote, la pelota le cae a Kevin Velasco en el pecho para habilitar a Kevin Viveros. 1-0 para el Deportivo Cali en el Estadio Libertad. Luego tiro de esquina, Congo que bloquea al ecuatoriano Jofré Escobar y el árbitro Ortiz marca el penal luego de asistir al VAR. El gol fue de Eduard López para el 1-1. Y en tiempo de descuento, fatal la salida del arquero uruguayo Kevin Dawson tras el centro de Daniel Moreno para que Cristian Tobar ponga números definitivos. Pasto 2, Deportivo Cali 1. Continuamos con el fútbol colombiano porque el partido entre Equidad y Unión Magdalena tuvo la insólita situación de contar con 6 jugadores expulsados, así como lo escuchan, lo que se convirtió definitivamente en un escándalo arbitral. Esto y más cosas insólitas del mundo del fútbol aquí en RTVC Noticias. En el partido de Equidad Unión Magdalena, el protagonista fue el árbitro que sacó 7 tarjetas rojas, 4 para integrantes del Unión Magdalena y 3 para los de Equidad. Hoy el árbitro, el señor Juan Pablo Alba, arrogancia total, agrande total. Para los protagonistas, unas fueron justas y otras exageradas. Estamos acabando con nuestro fútbol. La situación sin duda es atenta contra el espectáculo. Están matando el fútbol. Otro hecho insólito sucedió en Argentina. El arquero de Colón tocó la pelota con el pie y el defensa Paolo Goltz la tomó con la mano considerando que no estaba en juego. Penal claro, protestas, VAR y decisión. Penal para Independiente que anotó el gol. El partido terminó 2-2. Y en Chile, Cobresal le ganó a Colo-Colo por 3-1 y el tercero de los locales fue de arco a arco. El golero de Cobresal, Leandro Requena, sacó rápido desde el piso y el guardameta de Colo-Colo, Cortés, no supo qué hacer y le tocó sacar la pelota de su propio arco. El fútbol es la dinámica de lo impensado y de lo insólito. Insólito, increíble. Bueno, lo que es increíble, pero también histórico, es lo que sucede con la Selección Colombia de fútbol playa, que clasificó al Mundial tras ganarle a Paraguay en la Copa América. Esto es un hecho realmente histórico para el fútbol, de fútbol playa, mejor dicho, porque la Selección Colombia nunca había estado en una cita de esta órbita. Se le ganó 7-5 al equipo de Paraguay, conquistó de esta manera el tercer lugar y de esta manera, obvio, alcanzó ya el Mundial para disputarlo en Emiratos Árabes Unidos. El hecho histórico es, como les reitero, la participación de Colombia en esta especialidad. Qué golazo de chilena, de tiro libre, en fin, qué buen rendimiento, sin lugar a dudas, el de Juan Fernando Osa, que fue una de las figuras del compromiso. Dejemos el fútbol y ahora hablemos de Fórmula 1. Aceleramos a fondo gracias al mexicano Sergio El Checo Pérez, que ganó el Gran Premio de Arabia Saudita en la Fórmula 1. Y atención con la carrera brillante del bicampeón del mundo, Max Verstappen. Pérez, que había logrado la pole position en la clasificación, vio como Fernando Alonso en la misma largada lo sobrepasó, sí, para dejarlo segundo. Después, por el otro lado, estaba Max Verstappen, que salió en la posición 15, recuperó 13 lugares. Esto es impresionante.
y Pérez después sobre el final recuperó el primer lugar para que Red Bull hiciera otra vez el 1-2 con la bandera cuadros. Verstappen es primero en la clasificación general y Pérez segundo en la tabla de posiciones. Hasta acá los deportes con mucho automovilismo. 7:29 noticias del mundo. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, viajó de sorpresa a Mariupol, en la región ucraniana del Donbass. Desde el inicio de la guerra en Ucrania es la primera vez que el líder del Kremlin visita el territorio, hoy devastado por los bombardeos y que está bajo control ruso desde el año pasado. El consejero de la presidencia ucraniana consideró esta visita como un acto de cinismo, pues hace tan solo 2 días que la Corte Penal Internacional emitió una orden de captura en contra de Putin por crímenes de guerra. La visita sorpresa fue un día después de que hubiera pasado por Crimea en el marco del 9º aniversario de la anexión de esta península al territorio ruso. Y Corea del Norte lanzó un nuevo misil balístico de corto alcance al mar de Japón, según anunciaron las Fuerzas Armadas de Seúl. Este es el 4º lanzamiento en una semana. El misil habría recorrido 800 kilómetros y es analizado por la inteligencia estadounidense y surcoreana. Este nuevo lanzamiento se dio en medio del ejercicio militar conjunto que vienen realizando Estados Unidos y Corea del Sur como parte de una cooperación de defensa ante las crecientes amenazas militares y nucleares de Corea del Norte. Y a los 76 años falleció en París, Francia, el ensayista y periodista Jean-François Faurel, quien era el presidente del Consejo Rector y maestro de la Fundación Gabold, institución fundada por el Premio Nobel de Literatura Gabriel García Márquez. Jean-François tenía un profundo conocimiento de América Latina y la cultura hispanoamericana. Escribió libros sobre Cuba y Colombia. Fue gran amigo de Gabo, a quien conoció a principios de los años 70. Era amante del periodismo y la literatura. Recordemos que RTVC Noticias está nominado a los premios India Catalina. Por eso los invitamos a votar. Aún están a tiempo. Hay que registrarse en www.premiosindiacatalina.com y allí podrán votar por Laura Galindo como mejor presentadora de variedades, por José Fernando Patiño como mejor presentador de noticias y por el informe especial Gabo 40 años del Nobel como mejor producción periodística. Voten también por las 31 nominaciones de RTVC, Nación Rebelde, Frailejón Ernesto Pérez, Territorio Mágico y muchos más. Y así llegamos al final de RTVC Noticias fin de semana. Nos vemos nuevamente mañana a las 7 en punto. Recuerden que pueden revivir todas nuestras noticias a través de las redes sociales. Feliz noche. RTVC Noticias, emisión fin de semana. A continuación, las flores de la guerra. Este programa es para toda la familia. No contiene escenas de sexo ni violencia. Los menores deben estar en compañía de los padres o un adulto responsable. Contiene sistema closed caption. Este programa fue financiado con recursos del Ministerio de las TIC. Hoy regreso al lugar que amo, sin importar lo que sucedió aquí. Sé que vengo con el corazón muy